través de la línea telefónica al doctor Yacu Pérez, prefecto elegido en la provincia de La Suay. Doctor Pérez, muy buenos días. En la primera parte de este noticiario hemos informado a nuestros oyentes sobre el evento que protagonizaron el día de ayer más de 20 prefectos reuniéndose con el presidente y el vicepresidente de la República. Allí se reclamó sobre los fondos a las prefecturas, pero paralelamente en otro evento en la capital de la República se trataba la oportunidad minera, impacto local de la minería responsable en Ecuador, por parte del Ministerio de Economía y otros funcionarios de gobierno. Lo paradójico de este tema, lo insólito diríamos, es que el gobierno ecuatoriano en este foro abierto continúa promocionando Quimsacocha como un proyecto minero factible en la provincia de La Suay, en una serie de argumentos utilizados por nada menos que el viceministro de Economía, así como gerentes y dirigentes de las empresas mineras, para quienes aparentemente no sucedió nada el 24 de marzo que pueda afectar al proyecto minero de Quimsacocha en el Cantón Girón. Quisiéramos conocer su punto de vista y que nos comente también cómo le fue con el presidente de la República. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Ondas Azuayas. Efectivamente, ayer tuvimos la primera reunión con el señor presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Economía, la ministra de la Política, del Interior, de Senagua, de Obras Públicas, varios ministros de Estado. Con los 21 prefectos no asistió el prefecto de Guayas y la prefecta de Pichincha. Fue una reunión cordial, respetuosa, directa con la problemática que atraviesan las comunidades básicamente rurales, y se expuso varios temas, fundamentalmente la morosidad que tiene el gobierno nacional con las 21 prefecturas, 21 provincias, reitero porque no estuvo presente Guayas y Pichincha, que son más o menos inatendidas estas provincias. Y ahí se manifestó la deuda que tienen de $342 millones a las prefecturas del país, y la más importante que es a la provincia de La Suay, que son más de $40 millones, por concepto de la venta de las eléctricas, y también por riego, que están acumuladas más de $4 millones, sin contar con este año. Esos temas fueron evacuados, y lo que manifestaron de parte del gobierno es que la voluntad de pagar. Y primero creo que hay que reconocer que ha manifestado que hay esa deuda, es decir, hay un reconocimiento explícito de esas deudas. Lo que nos han indicado es que faltan justificar documentos, en fin, pero también le habíamos indicado que la Constitución de la República y el COTAD y mucha legislación en el país que habla con mucha fuerza y es reiterativa el tema de la autonomía. Era irónico que cuando había los consejos provinciales había más autonomía. El centralismo, a pesar de ese nombre ampuloso que habíamos manifestado de gobiernos autónomos descentralizados, sin embargo ha quedado solamente en el nombre. Entonces, prácticamente hay el reconocimiento, y de parte del Ministerio de Economía se ha manifestado que podrían pagar en bonos, pero esos bonos podrían llevar a un castigo del 2, 3, 5%. Entonces eso queda definir quién asume ese castigo. También, doctor Pérez, una puntualización en este tema. El reclamo de los prefectos en el monto global superaba los $300 millones, pero hubo también la versión del gobierno de que la cifra no llega tanto, de que son 180 millones. Se logró conciliar estas cifras, y están en entredicho también las cifras que corresponden a la provincia de La Suay. Sí, hay que cotejar los documentos. Podría no ser la cantidad de $342 millones que tiene las cifras manejadas por el CONGOPE. Eso fueron, pero sí nos hicieron caer en cuenta que a lo mejor falta la actualización, y me parece ahí, con el derecho a la duda, no quiero generar confusión, pero al parecer de los
50 millones de dólares que consta por el tema de la venta de las acciones de las eléctricas. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, al parecer ya pagó como 10 millones de dólares a la administración, está feneciendo. Entonces, claro, ya no serían los 50 millones de ahí, serían ya 40 millones, por eso estoy hablando ya de 40 millones. Y claro, en las cifras de los 342 millones a nivel del país aparecerían no como 40, sino como 50 millones. Es necesario actualizar, pero de que hay deuda, y de que no puede ser tan bajo y que los números no mienten. Eso tiene que simplemente cotejar, actualizar, y en función de eso también un punto importante se acordó conformar una mesa técnica para actualizar los documentos y cotejar, y de esta manera incluso ver cómo se va a financiar. Nosotros hemos dicho que los bonos hay que estudiarlo bien, porque mucho va a depender ahí de la macroeconomía del país. Yo no soy economista, pero si el riesgo país sube, pues los bonos van a ser muy difíciles colocar en el mercado. Y Doctor si Pérez, depende mucho de la economía del país, depende todo el proceso inflacionario, bueno, todo lo que es doctor la Pérez, macroeconomía. Entonces, muy buenos en ese días. sentido, Sí, doctor Pérez, muy buenos días. Justamente respecto de las propuestas que se hicieron por parte de los prefectos, si bien se ha dicho que hay un compromiso, el propio presidente de la República lo dijo el día de ayer, que estas deudas existen, hay un reconocimiento de las deudas y el compromiso de cancelarlas. Sin embargo, hay una serie de propuestas que tienden a que estas deudas no se sigan extendiendo o no se repitan en un futuro mediano y a largo plazo. De ahí se habla que una de ellas tiene relación con el IVA, que el IVA sea cero y que esos recursos en uno de los casos puedan quedarse en las distintas provincias. ¿Cuáles son los planteamientos hacia los cuales usted se dirige en este sentido? Porque serán los temas que deberán llevarse a estas mesas de trabajo, a estas mesas técnicas a las que se ha convocado o que han sido anunciadas justamente para llegar a acuerdos en torno a estos temas. efectivamente, un tema es la deuda, que es lo más importante que se abordó, y dentro de la deuda contempla la deuda por riego, las transferencias que debieron hacer y que están arrastrando desde año 2017, 18 y ya 19. Otro es la devolución del IVA, que para retener es automático, pero para la devolución hay que estar limosneando y viajando a Quito constantemente. Eso es un absurdo. El artículo 217 de la Constitución le había recordado al presidente y a los ministros. Se habla de autonomía y de que las transferencias son automáticas, y automáticas no necesita estar haciendo ningún trámite, y si estamos haciendo mal, ahí está la Contraloría para que corrija y sancione si hay responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal. Entonces no podemos depender exageradamente. Yo había propuesto que más adelante desde el Congope tenemos que acudir a la Corte Constitucional y paralelamente plantear una reforma al COTAD, porque estamos entregando facultades. Imagínese usted, para poder suscribir un contrato de trabajo hay que pedir autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Dónde queda la descentralización? ¿Dónde queda la autonomía? Claro, malos gobiernos provinciales anteriores, no sé de parte de dónde salió, pero para cuando había un contrato colectivo, para lavarse las manos y no quedar mal con los sindicatos, dijeron primero informe del Ministerio del Trabajo, y ahí el Ministerio del Trabajo entonces se acogió a eso y empezó a decidir prácticamente todo el Ministerio del Trabajo. Entonces no puede ser, no hay autonomía en realidad. Y esto, doctor Pérez, tenemos que hacer. En honor al tiempo, transitemos al tema de la minería. El día de ayer se dio este hecho insólito de un tácito desconocimiento del gobierno. Obviamente que esto es intencional, de los resultados de Kim Sacocha, cuando un viceministro de Economía habla abiertamente de este proyecto. Es más, el presidente o gerente de INV Metals, Jorge Barreno, ha asegurado que Loma Larga, como lo llaman, continuará con su actividad, que se empezará con la construcción el próximo año,
y a generar oro desde el 2022 en Girón, señalando que la consulta popular que se realizó allá no afectará a este proyecto. Quisiéramos saber qué decisión va a tomar usted como prefecto elegido con respecto a este tema. No sé si se encuentra aún en la capital de la República, si lo abordará directamente, frontalmente, con las autoridades de gobierno, quizá con el propio presidente. Adicionalmente, cabe informarle, probablemente usted lo conoce por su amplio conocimiento en el tema minero, que el día de ayer en una entrevista con el gerente de Etapa hemos confirmado lo que hasta el momento era un rumor, que nuevas concesiones mineras se han dado en la provincia de La Suay. Algunas de ellas se han dado en la cuenca del río Machángara, que es la zona protegida en la cual se encuentran importantes proyectos hidroeléctricos en funcionamiento en esta ciudad. Se encuentra también la planta de Tixán, que abastece casi un 60% del agua potable de Cuenca. ¿Qué vamos a hacer desde la provincia de La Suay para contrarrestar esta actitud que parece irreversible del gobierno? Yo quisiera, doctor Pérez, sumar a lo que dice Gustavo el hecho de que los representantes de las compañías mineras han anunciado que si bien la consulta popular se dio en el Cantón Girón, el proyecto no está ubicado en el Cantón Girón, sino en el Cantón Cuenca, y que simplemente trasladarían algunas de las oficinas que tienen ahí en Girón o algunas de las construcciones que iban a hacer en el Cantón Girón al Cantón Cuenca, con lo cual el proyecto continuaría sin mayores inconvenientes, y podemos observar, de acuerdo a la reunión y de acuerdo a todas estas decisiones, que hay una insistencia por parte del gobierno nacional en desconocer los resultados de la consulta popular. Bueno, varios temas. El uno, la consulta popular, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, es de carácter vinculante. En consecuencia, una inobservancia, una falta de reconocimiento a la voluntad del soberano, a una legitimidad expresada en las urnas, donde 9 de cada 10 gironenses de ese pueblo irreverente de Girón dijo no y 1000 veces no a la minería en las fuentes de agua de Quimsacocha. Esas simplemente tienen que acatarse, por más que sea el más alto funcionario del Estado, no puede ir en contra de la voluntad popular. No estamos en monarquía, estamos en una república, y si desacata, simplemente estamos ante una actuación típica de, esto se adecua a un tipo penal. Esto puede llevarles no solamente una destitución, sino a la cárcel a quien desacata. Así es que no hay que jugar con fuego. El COI, el Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con la Constitución, es absolutamente claro. Caerían ahí en desacato, caerían en prevaricato, y eso tienen que estar muy conscientes. No pueden arriesgar, no pueden jugar con fuego cualquier autoridad, por un lado, y eso lo accionaremos en caso de que eso se incumpla. Por otro lado, las concesiones. Ayer, luego de la reunión, cuando me tocó despedir con el señor presidente Lenín Moreno, abordamos el tema de la minería. Y él me ha dicho textualmente, conversemos, ayuden a resolver este tema. Le he dicho, con todo gusto, debatamos, hagamos un debate nacional, veamos a ver si hay las cifras que maneja su Ministerio de Minas y de Finanzas y todos los entes promineros, o veamos si esto no es acaso un mito. Es un mito, realmente es un mito de manifestar al presidente de la República. Y hacer minería, porque él manifestó, pero hagamos minería con todas las garantías técnicas responsables. Digo, eso pueden hacer en fuentes de agua. No hay técnica que pueda satisfacer las expectativas de la población, y sobre todo no hay técnica en el mundo que nos puedan demostrar que en fuentes de agua, en páramos, en humedales pueda haber minería. Y le aclaré ahí que nosotros no estamos, porque me insinuó vamos por la minería formal y se nos viene la minería informal. Y he manifestado que nosotros estamos absolutamente en resistencia a todo tipo de industria metalífera, industria que sea desde el artesanal hasta la minería metálica en fuentes de agua. Allá
inconcebible, y eso es nuestro principio irrenunciable. Fuentes de agua, ni hablemos de minería, ningún tipo de minería, ni formal, ni informal, ni legal, ni ilegal, ni pequeña, ni grande, ninguno. Eso es sagrado, eso pertenece a las generaciones que vienen. Y también se le había manifestado que siguen las concesiones mineras. Ahí movió la cabeza y dijo, es el colmo, esto no puede pasar. Dije, póngale atención, no pueden continuar con esta hemorragia de concesiones mineras. Le manifesté con usted, estamos volviendo a reunirnos casi a los 2 años, porque cuando estuve en Ecuador le denuncié el acaparamiento de concesiones mineras, denuncié la hemorragia minera. Corrigieron un poco, pero volvieron a entregar concesiones, y Cuenca está con más del 25% del territorio del Cantón Cuenca comprometido con la minería metálica. Eso es inconcebible. Entonces, esto obviamente que nosotros no vamos a quedarnos ahí, porque eso es, además de esto hemos venido luchando toda la vida y no podemos ahora. ¿Siente usted, doctor Pérez, de que de alguna manera los resultados electorales en el Azuay han llegado a sensibilizar al presidente de la República sobre el tema? Me da la impresión, y perdonen la primera palabra, de que más bien el presidente se encuentra en una encrucijada entre las presiones promineras que vienen, incluso se dice ahora por parte de expertos, incluidas en el acuerdo o los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por las propias mineras, las concesiones que ha dado el Estado, los compromisos adquiridos que aparentemente pesan más en la balanza que lo que sucedió el 24 de marzo. Van a pesar un mundo las presiones de las grandes empresas nacionales y transnacionales, eso es indudable, y las presiones también de gente que está vinculado directa e indirectamente, y del Fondo Monetario Internacional, de la inversión privada y todo eso, pero no puede pesar más por encima de la vida. La vida está en juego. La vida no, ningún proyecto. ¿Me puede dar su impresión sobre el presidente de la República, que es lo que le había preguntado, con todo el respeto, doctor Pérez? ¿Cuál es su sensación? Una entrevista cara a cara, mirándose a los ojos, dice mucho. Sí, no le escuché bien, la comunicación no está muy fluida, estoy en Quito. Efectivamente, yo creo que está en la bisagra que yo recuerdo la vez pasada tuvo una posición categórica, así frontal, cuando le emplazó al ministro de Minas y dijo, corrijan eso, paren, no quiero nunca más hablar de hemorragias mineras, tiene que parar. Esta vez estaba en una posición completamente dubitativa, en la que está y no está, que apuesta por la minería responsable, pero a la vez cuando le decía, en Fuentes de Agua no puede haber minería ni responsable ni irresponsable, y él efectivamente terminó dándome la razón. Entonces, yo creo que es por la falta de liquidez que le presionan, y entiendo que hay mucha gente que está en su círculo que son inclinados a favor del extractivismo, y eso es lo que lastimosamente no le dan una claridad en los datos, porque el rato que empezamos a explorar los datos, pues cambiaría completamente de visión. Y finalmente el tema de Girón, hay que decir en honor a la verdad, una parte de la concesión se encuentra, hay 3 concesiones, es clarísimo, es la concesión del río Cristal, del río Falso y del Cerro Casco. Y esas 3 concesiones, las 3 concesiones están en 3 cantones, Cantón San Fernando, en el Cantón Girón, y la mayor parte, claro, está en el Cantón Cuenca. Y dentro del Cantón Cuenca estamos en las parroquias de Victoria del Portete y la parroquia de Baño. Entonces, la minera ha dicho que ya no va a ser en Girón, va a trasladar todos sus campamentos nomás hasta a otras jurisdicciones. Pero no es que solamente los campamentos estaban en Girón, no, hay que decir la verdad. Además, aquí no mienten, es cuestión de comprobar con las coordenadas, marcar las coordenadas, y ahí vemos en qué jurisdicciones están. Perfecto, si ellos quieren que van a pasar de Girón a Cuenca, van a mudarse de Girón a San Fernando, perfecto. Yo estoy en conversaciones con los alcaldes, con las juntas parroquiales. Vamos a la consulta popular en el Cantón Cuenca, vamos a la consulta popular en el Cantón Santa Isabel, vamos a la consulta popular en el Cantón San Fernando, y así en todos estos, y por qué no en la provincia de La Azuay,
que sea el soberano el que decida y no un funcionario, por más alto que sea, el que nos dé decidiendo el futuro de los cuencanos de los Azuayes. Doctor Pérez, uno de los ejemplos que vemos de minería ilegal es el caso de Buenos Aires, y es hacia allá a donde nos llevan cuando nos dicen si las mineras legales saldrían de estos espacios. Nos presentan realidades como estas en las cuales la situación ambiental se ha desbordado, la presencia de mafias de distinta índole, también lo que se ha vuelto prácticamente incontrolable para el gobierno nacional. Nos preguntamos qué es lo que ocurre en estos casos. La situación de Río Blanco, la situación de Quimsacocha o Loma Larga podría prestarse para la presencia de la minería ilegal, y ahí nos preguntamos entonces dónde quedan también las autoridades de control para poder detener y evitar que la minería ilegal y estas otras mafias narcodelictivas, de explotación sexual, etcétera, 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 puedan implementarse o llegar a estos sectores. En efecto, el tema de Buenos Aires es el peor ejemplo de minería informal, ilegal, pero eso no es responsabilidad de las comunidades, cuidado, eso no es responsable de los activistas, de los ambientalistas, eso es responsable del Estado, que no supo a tiempo controlar. ¿Y cómo es que saca la policía y los militares el Estado para fustigar y aplastar a las comunidades en resistencia que defienden el agua? ¿Y qué pasa con estos otros sectores donde se hace? Pero además hay que tenerlo presente. Es horrible lo que pasa en Buenos Aires. Tan feo, tan horrible es como pasa también en Cóndor Mirador. Allá es la minería formal, allá esos tajos, allá cómo ha quedado hecho un lastre, allá cómo está el río Quimi contaminado. Es peor que una taza de chocolate, ese río Quimi. Entonces, no podemos decirle que solo lo uno es malo y lo otro es bueno. Aquí en minería, por eso nosotros hemos sido categóricos, ni minería informal ni minería formal en fuentes de agua, en lugares sensibles. Doctor Pérez, lamentablemente el tiempo nos obliga a terminar este diálogo. Ojalá podamos hacerlo con su presencia en este medio de comunicación en breve. Gracias por habernos atendido. Un abrazo a ustedes. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY, quien mantuvo reunión conjuntamente con otros 20 prefectos con el presidente y vicepresidente de la República el día de ayer.